de verdad, la palabra diferenciación está un poco, perdóname por la palabra, pero prostituida. Porque diferenciarte cómo, o sea, cambiando por un sinónimo, no es una cuestión de que cambies tus palabras, es más que la marca, la propia marca tenga personalidad, sea auténtica, tenga esencia y que además detrás de una marca haya una persona, un CEO o un lo que sea que conecte con esa audiencia, porque al final compramos a personas. Hoy tengo el enorme placer de estar aquí con María Márquez, una persona que cuando la investigué dije, qué genial, o sea, está luciéndose en un mundo que es tan competitivo, es tan difícil, y sin embargo ella tiene tanta claridad. Y ella escribe para revelar, el copywriting se utiliza para comunicación de compañías o de marcas personales, pero lo que ella hace es no solo comunica, sino que también ayuda a que las personas se entiendan a ellos mismos y tal vez aprender cosas que no sabían de sí mismas. Así que, María, estoy tan emocionado de que estés aquí y tengo tanta curiosidad. Ay, muchísimas gracias. Yo también tengo mucha curiosidad de lo que sale de aquí porque creo que va a ser una conversación muy intensa y con muchos aprendizajes seguro. Sí, empecemos por tu infancia o tu niñez o tu adolescencia. ¿Cuál era tal vez tu visión sobre el éxito? ¿Cuál era lo que tú decías? Esto me parece exitoso y después cambió con los años para convertirte en quien eres ahora. Pues mira, fíjate que yo ahora soy emprendedora, pero mis referencias en mi familia son bastante negativas con el emprendimiento, porque mis padres, bueno, mi padre es empresario, tiene un negocio de toda la vida, es un gimnasio. De hecho, mis primeras ventas o cosas que yo hacía de pequeña era estar siempre en el gimnasio con mi padre, le ayudaba a vender de cara al público, ay, toma una barrita proteica, ¿no? Y estaba siempre allí, pero es un poco negativa a mí lo que yo pensaba de emprender porque veía mucho esfuerzo, o sea, mucho trabajo muy, muy sacrificado todo el día allí en España, además como que no se ayuda al emprendedor y al empresario por el tema de impuestos. Entonces yo como que lo veía algo negativo, entonces yo de pequeña no decía quiero emprender o quiero montar un negocio y tal. Fíjate, el otro día justo conté esto que te iba a contar y nunca lo había verbalizado y cuando lo hablé con, bueno, yo estoy haciendo una mentoría y demás y cuando lo hablé con mi mentora fue como, ¿cómo no he contado esto antes? Porque realmente es el punto de inflexión de lo que estoy haciendo hoy. Yo mi referencia cuando era pequeña siempre me había encantado escribir, leer, tenía un mundo creativo bastante potente porque devoraba los libros, una cosa loca. Y mi tía trabajaba en una editorial como la comercial principal, yo no sé si sabes, Andalucía es el sur de España, pues toda Andalucía, ella iba por todas las ciudades, sobre todo mi ciudad, pero iba a otras, vendiendo los libros de esa editorial y yo la admiraba un montón, en plan, ella me regalaba libros todo el rato, alimentaba esa curiosidad por los libros, la lectura, la escritura, pero a veces yo la acompañaba y la veía y yo me quedaba embobada viéndola vender, porque es que tenía una habilidad para hablar con la gente, crear esa conversación, enseñar los productos, sacar los beneficios de esos productos, hacerlos como ver la mejor opción de todas, porque fíjate la de editoriales que habrá para comprar libros, pues ella era como, esta es la mejor opción y vendía muchísimo, entonces yo la veía y decía, Tata, yo quiero ser como tú de mayor y ella decía, pues yo tú vas a venirte aquí a trabajar conmigo en la editorial y fue el motivo por el que yo estudié la carrera que estudié, yo estudié filología. Entonces fue el motivo que me impulsó a formarme en la parte de lengua, literatura, escritura, para entrar a trabajar en esa editorial. Lo que pasa que al final, pues se me truncaron los planes. No sé si quieres que te cuente eso. Quiero saber, sí. Vale, vale. Pues terminé la carrera y justo en su empresa salió una plaza y fue como, es la mía, me va a meter mi tía a trabajar con ella. Y en este momento, pues mi tía me dijo que no me podía meter, que iba a meter a su hijo, a mi primo. Yo en ese momento lo sentí como, uf, no se lo dije,
pero me enfadé muchísimo porque digo, mierda, ¿y ahora qué hago? O sea, he estudiado la carrera porque pensaba que iba a trabajar aquí contigo y pensaba que iba a ser mi futuro profesional y me encuentro que con la puerta en los morros, ¿no? Como que un rechazo total. En ese momento lo vi así, ahora, tantos años después, realmente lo veo como la mejor oportunidad de mi vida, porque a raíz de ese rechazo, de yo decir qué narices hago, trabajé en muchas cosas, que si quieres ahora andamos, hice cosillas, pero fue el motivo de que yo estudiara un máster de comunicación internacional, un máster de marketing digital, y ahí fue donde descubrí el copywriting. Entonces, a través de un rechazo que realmente fue una oportunidad de reinvención. Y esto es como una historia tan fascinante porque nos pasa a todos, ¿verdad? Es como nos hacemos planes cuando somos niños o jóvenes y decimos, yo quiero ser como tal persona y después la vida totalmente nos golpea y ese momento no te das cuenta. Te duele, te golpea, te dices, o sea, me preparé toda mi vida para este momento y se me fue. Ujú. Sí, sobre todo porque yo creo que cuando nos encontramos como en una situación así es como todo el esfuerzo hecho y ahora qué hago. Da mucho miedo esa pregunta de ahora qué hago, necesito un plan nuevo, empezar de cero. Da miedo, pero a veces la vida te lo pone por delante porque te viene algo mejor. ¿Cómo fue ese proceso de ahora qué hago a encontrar? ¿Cuál fue esos primeros pasos o qué consejos darías? Porque decir, sí, todo pasa por algo es cliché, todo el mundo sabe que eso es verdad, pero realmente para la persona que está escuchando esto y está en ese momento, ¿qué le dirías? Yo diría no obsesionarse con buscar ya el plan B. Yo, de hecho, en ese momento me frustré, pero fluí bastante. Me puse a trabajar en el negocio de mi padre, o sea, en el gimnasio con él. Él me enseñó, me formó más y demás, y estuve trabajando en el negocio familiar, pero fui buscando cosas alternativas que me pudieran gustar, porque tenía claro que con mi carrera no iba a ser, porque no quería ni opositar ni quería ser profesora de lengua, era como pocas salidas y todas muy en el ámbito de opositar, trabaja para el Estado, sueldo fijo para toda la vida. No tenía el gusanillo de emprender en ese momento, pero sí ya desde ahí era ambiciosa y no me veía estudiando día y noche para un examen que me preparara a trabajar toda la vida haciendo lo mismo y ganando lo mismo, la verdad. Así que simplemente fluí. A mí algo que me salvó mucho o que me ayudó mucho fue viajar, porque lo que hice fue, bueno, yo he estudiado, soy joven, tengo unos ahorrillos, ¿qué hago? Pues me voy a vivir fuera. Me fui un par de meses a Londres de au pair. Me salió fatal, muy mal, porque no tuve suerte con la familia, no porque fueran malos, sino porque tuvieron una situación personal complicada y no la pasé bien allí, la verdad. Pero es que al final de nuevo lo veo con perspectiva y digo, joder, es que todas esas cosas me han enseñado a ser independiente, a arreglármelas y a vivir situaciones complicadas y estar entera, ¿no? Entonces me fui de au pair, luego volví, luego trabajé para una marca de Inditex doblando ropa y también fue una experiencia de mierda porque me trataron muy mal. Poco más, sí, sí, de verdad. O sea, como si fuera una torpe, no me porque fue en época de Black Friday, que ahora vamos a empezar con el Black Friday, ¿no? En noviembre. Entonces era una locura. O sea, tú estabas doblando un pantalón y ya te estaban tirando 50 más. Y era muy estresante. Y además, que esto yo hace poco hice un post en LinkedIn diciéndolo, porque digo, a veces nos sentimos insuficientes o inútiles o no valemos para lo que estamos haciendo y en realidad es que tú tienes tus habilidades, pero hay empresas que de pronto te lo pintan bonito y luego te meten 50 tareas más que no van con tu rol en realidad y que no te forman o no te preparan para eso. Y me pasó eso, como que, bueno, yo iba para doblar ropita y ganarme un dinerito y de pronto tenía que estar en caja, en almacén, en atención al público, en probadores, en mi primer día. Y fue como, no estoy preparada, nadie me ha preparado para esto, nada, fue una experiencia más. Y ya después de eso fue cuando me planteé estudiar el máster de comunicación. Ya te digo, tuve muchas experiencias laborales, jugueteé, viajé para arriba, para abajo, pero me lo tomé con calma, porque esas cosas no te viene la inspiración divina, o sea, no hay que agobiarse buscando la vocación. A mí mi vocación de hoy
Ya digo, después de muchísimos años trabajando en otras cosas y averiguando qué me gustaba y qué no. Y es un gran consejo el no apresurar el plan B. Estoy de acuerdo, creo que muchas personas, eh, de hecho yo viví una situación similar cuando vendí una empresa, me sentí, cuando dejas de tener tu empresa, dejas de tener tu trabajo, es como que tu identidad se va y después no sabes cómo responder esa pregunta y qué haces. Tú, o sea, la verdad es que hasta me costaba ser social porque no quería esa pregunta. Y cuando yo les decía a las personas como, no sé, estoy viendo, es una pregunta muy incómoda para los dos lados, porque la persona, es como que no le quieres decir a la persona, pero tú dices, pero en verdad no sé, estoy buscando qué hacer, y me gustó la respuesta de no te apresures, porque eh, va a llegar ese momento de inspiración, va a llegar ese momento de ¿cuándo fue ese momento para ti? ¿Cuándo llegó ese como, ok, el máster, voy a hacerlo, pero ¿cuándo decidiste el emprendimiento? ¿Cuándo conociste como el emprendimiento como el camino para ti? Pues a raíz de ese máster de marketing online, yo la verdad que a mí faltas y por probar y experimentar nunca me han faltado. O sea, soy muy activa y muy inquieta, entonces yo creo que eso fue un punto a favor que destaqué en esa promoción. Éramos como 100 o 120 alumnos y de hecho yo estaba online, ni siquiera era presencial porque había las dos modalidades. Pero sí que era muy pesada, o sea, preguntaba muchas dudas y además como que invitaban a, oye, ¿queréis escribir en el blog de la escuela? ¿Queréis escribir en blogs de marcas? Escribid, haced guest blog porque al final eso te permite no solo experimentar, sino darte a conocer. Y yo en ese momento dije, yo voy a escribir en todos los blogs que hay posicionados en Google de marketing online. O sea, escribí muchísimos blogs en muy poco tiempo. Entonces, les llamé la atención, me contrataron online y cuando ya vieron que les gustaban, vieron algo así como diferente y con mucha iniciativa y sobre todo que se me daba muy bien la conversación, se me daba bien vender y me pusieron a vender el propio máster. O sea, pasé de alumna a contratada y vendiendo el máster que yo había hecho antes. Esa fue mi primera experiencia. Y me ofrecieron irme a Valencia, que es donde está la escuela. Viajé sola, me mudé, me independicé de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, me fui sola, empecé una vida nueva y estuve trabajando en esa escuela pues 2 años y medio por ahí. En ese tiempo crecí de una manera brutal porque pasé un poco a ser la chica para todo, ya no solo la copywriter de la escuela, sino también la comercial principal, vendía el máster yo, también era tutora, mentorizaba a alumnos que estaban buscando experiencias profesionales, pues les ayudaba a contactar con las agencias y a hacer su currículum, su página web y demás, y su propuesta de valor. Y iba a eventos, daba clases, crecí mucho, pero mis condiciones laborales no crecían a la par. Yo a lo mejor pedía más flexibilidad, más libertad. Al final, cuando estás en una escuela de marketing, trabajo fijo, presencial y estás rodeada de profesionales, emprendedores, dueños de negocios, porque los profesores del máster eran profesionales en activo. Estaba rodeada de personas emprendedoras, empecé a ver que el emprendimiento no era tan malo como yo había aprendido con la experiencia de mi padre, trabajador, en un gimnasio de toda la vida y tal. Entonces vi que se podía vivir mejor realmente del copywriting, de lo que yo estaba haciendo y sobre todo tener más libertad y posesión de mi tiempo, ¿no? Y más crecimiento. Entonces, en el momento en que me propusieron el contrato indefinido, yo ese día me acuerdo que lo firmé. Yo había acordado con mi jefe mejorar las condiciones, al final se quedaron igual, y yo me acuerdo que lo firmé sintiendo como si estuviera firmando una sentencia de muerte. En plan, mi potencial de crecimiento lo estoy matando ahora mismo. Estoy haciendo algo que mis padres pensarán que es lo correcto, porque es un contrato indefinido, jornada completa, bien pagado, tal. Em, pero llegué a mi casa y me puse a llorar y dije, ¿qué he hecho? No, no estoy contenta con la decisión que he tomado. Así que yo te diría que 2, 3 meses fue cuando me fui y emprendí. Qué gracioso, ¿verdad? A las personas que les llega lo que sueñan, el trabajo fijo, una institución,
un sitio que estabas feliz, que te nutría, que te estaba rodeada de gente interesante, eh, más bien te generó lo opuesto, te generó como la vida te puso como ten cuidado con lo que pides porque tal vez se cumple, ¿verdad? Se cumplió lo que querías, pero en verdad era totalmente lo opuesto de lo que en verdad eras tú. Súper loco. ¿Cómo se sintió tomar esa decisión? ¿Cómo la tomaste? O sea, lloraste, pero creo que 99 personas dirían, bueno, así es la vida y mejor no tomar el riesgo, mejor quedarme donde estoy. Al fin construiste tu vida de cero, saliste de tu casa, de tu relación, de tu familia a Valencia. Me ¿Cuál fue el coraje que tuviste que tener para hacerlo? Yo creo que me sentí culpable, me sentí muy desagradecida, o sea, me costó integrar esa decisión e incluso la atrasé porque realmente yo ya desde meses antes de ese contrato estaba gestando la idea de emprender, o sea, incluso hice algunos trabajos, mis primeros copies a clientes ayudándome de una amiga que era emprendedora, pues facturaba ella y yo hacía los copies y estaba como ya empezando a hacer mis contactos y mis clientes por ahí, pero me daba pánico la idea de emprender por sobrellevar la incertidumbre y pensar, estoy dejando algo fijo, algo estable, algo a largo plazo, em, donde estoy, la verdad, me trataban espectacular, hacía cosas que me gustaban, lo que pasa pues que eso, con un techo sobre mi cabeza, ¿no? Y me sentí muy culpable y muy desagradecida y mi padre, por ejemplo, no estuvo de acuerdo porque decía que emprender, que es muy difícil, ¿qué tal? O sea, él al principio le daba muchísimo miedo, decía, ¿qué has hecho? Y ahora, bueno, pues todo lo contrario, ahora está súper orgulloso de mí, ¿no? Pero me costó, pero sí que es cierto que, ya te digo, el entorno me ayudó mucho, yo tenía muchísimos amigos que ya eran emprendedores y mi pareja, porque conocía a otra persona en Valencia y demás, mi pareja actual me animó a emprender, o sea, él era emprendedor, entonces me quitó muchos fantasmas, muchas conversaciones en las que también incluso me dijo, apóyate en mí, si no te va bien, que te va a ir bien, pero si tu mayor miedo es la incertidumbre del comienzo, apóyate en mí, si yo te tengo que ayudar, no pasa nada, pero persigue tu sueño y ya verás qué ocurre. Y la realidad es que nunca me tuvo que ayudar, o sea, yo desde el primer mes que ya era emprendedora, todo fue creciente a nivel de facturación y nunca necesité ayuda económica. Pero oye, que te digan eso alivia, también te digo. Pero sí, yo creo que era ese miedo y hay que enfrentarlo. Quien no arriesga no gana, eso es verdad, desde luego. Sí, sí. Y qué importante, ¿verdad? Las personas alrededor de un emprendedor, las personas alrededor de estos soñadores, de estos creadores, de emprendedores, creo que creo que se merecen más gratitud y también más, eh, como que los resultados también les pertenece, porque eh, algo que me doy cuenta de hablando con emprendedores es que todos tienen un sistema de soporte alrededor de ellos, aunque, aunque te digan que no te apoyo, ese es un apoyo, porque es como que te meten un chip en la cabeza y dices, ahora te voy a mostrar, y esto te generó como un hambre, te puso te engranó otra marcha y tú fuiste con más velocidad a lograr tus objetivos. Así que creo que es importante lo que acabas de decir, que hay que reconocer que el emprendedor no opera en una solo, sino que si se rodea de las personas adecuadas puede salir adelante. Y tu caso es excepcional porque no todos los emprendedores nacen con el mes uno con facturación. Más bien es lo opuesto. Sí, a ver, yo ya te digo, me curé en ese sentido de que como yo ya estaba gestando la idea, empecé a hacer contactos y a hacer pequeños trabajitos y cuando yo emprendí, yo ya tenía un cliente al que le estaba haciendo lanzamientos. No te voy a decir que estaba yo facturando mucho, pero sí que podía estar generando 1.000 euros. Entonces yo, el momento en que dejé mi trabajo, yo ya tenía un extra de 1.000 euros que digo, bueno, no estoy a cero. Fíjate también, algo súper loco, yo creo que todo en la vida se te devuelve, como que la vida es cíclica, porque años después mi pareja decidió dejar
el emprendimiento que tenía y cerrar con eso, reinventarse por completo y montar un negocio totalmente, se formó en otra cosa, montar un negocio de cero totalmente diferente y ahí se apoyó en mí. Entonces, es que sí, es muy importante el entorno, que te motiven, que te apoyen y luego también que te inspiren, que estén en una posición que te puedan ayudar, ya sea con contactos, con habrá gente que ayude económicamente, con conocimiento, con lo que sea, con herramientas, recursos. Rodearse es importantísimo, yo siempre lo recomiendo. Hablemos de copywriting. Hablemos sobre esta franja de marketing que es tan importante, pero tal vez tan malentendida. ¿Cuál dirías que son los mayores malentendimientos de copywriting que quisieras por una vez por todas decirles, esto no es copywriting, esto sí es copywriting? Yo creo que, claro, hay personas que ni siquiera saben lo que es el copywriting. Mi madre, una de ellas, todavía no sabe lo que hago, pero hay personas que todavía no entienden la profesión y hay quienes sí entienden la profesión o la han escuchado o están introduciéndose en ella y la ven como algo mágico, como de pronto es escribir bonito, es coger una marca, escribir bonito, muy rollo teletienda, ¿no? Con fórmulas de venta muy cargado de cliché de compra porque esto es maravilloso y todo con mucho adjetivo rimbombante y al final lo que produce es mucho rechazo. Em, de hecho, yo diría que me doy cuenta que por lo menos en España, las formaciones de copywriting están obsoletas en el sentido de que siempre se ha enseñado a utilizar fórmulas y a aprender a escribir copywriting, pero no a pensar y a entender realmente las bases estratégicas, cómo funciona el ser humano a la hora de tomar una decisión y además una decisión de compra, cómo funciona la confianza tiene más de psicología que de venta realmente. Siempre se ha enseñado el copy como una manera de escribir y yo creo que es una manera de pensar y entender al consumidor para adaptar la comunicación. Qué gran respuesta. O sea, es más sobre la psicología, más de cómo piensa una persona que cómo se escribe. ¿Cuál es? Y me encanta que hayas dicho que a veces nuestros padres no entienden lo que hacemos, pero capaz ahora tienes esa oportunidad de explicar cuál es el proceso de copywriting, cómo inicias un nuevo cliente, cuál es lo que, en tu opinión, genera el mayor impacto hacia un cliente o con quién trabajarías para que le vaya bien y que piensa que copywriting no es para mí o no necesito copywriting, simplemente le doy la IA y ya. El mayor valor de hacer copy o de que en tu negocio haya un buen trabajo de copy es, por un lado, diferenciación con respecto a tu competencia y no porque muchas veces, de verdad, la palabra diferenciación está un poco, perdóname por la palabra, pero prostituida. ¿Por qué? Porque diferenciarte ¿cómo? O sea, cambiando por un sinónimo. No es una cuestión de que cambies tus palabras, es más que la marca, la propia marca, tenga personalidad, sea auténtica, tenga esencia y que además detrás de una marca haya una persona, un CEO o lo que sea, que conecte con esa audiencia, porque al final compramos a personas lo que nos transmiten, ¿no? Entonces, por un lado es diferenciación de la competencia del resto de opciones del mercado, ¿por qué tú y no esa otra marca? Y luego, por otro, es la conexión con la persona a la que le estás vendiendo. Em, ya no es solo, no, te toco tienes un problema, yo te meto el dedo en la llaga y te digo que tienes este problema y te ofrezco mi producto como solución. No es tanto así, sino realmente conectar con qué le está pasando a esa persona, qué piensa qué creencias limitantes la frenan, qué inseguridades tiene, qué le gustaría conseguir pero no está haciendo por cualquier motivo, quizás por excusas propias o por que el entorno no le apoya o le faltan recursos, qué le ocurre, porque todo eso va a provocar que la decisión de compra sea más corta o quizás más larga porque no es su momento, pero oye, ya te estás posicionando como la marca elegida para cuando tenga los recursos y hay que saber entender esas cosas para no provocar rechazo.
Y me parece tan interesante porque siento que estás demostrando qué profundo puede ser el copywriting o qué profundo es el copywriting, que no es una técnica de escribir o simplemente le doy a la IA. ¿Cuál es tu opinión de cómo escribe la IA o, o tal vez critícale a la IA versus trabajar como un humano? ¿Qué ejemplos hay o has visto que, que te muestran que la IA no está no está en este ámbito, no puede competir con un humano que entiende lo que tú entiendes? Creo que el problema está en cómo se utiliza, porque no es lo mismo tú decirle a la IA, ponerle un prompt, ¿no? Decirle, oye, actúa como un experto en marketing, quiero que me escribas el copy de mi próxima publicación en redes sociales. Le dices qué publicación es y te escribe el copy. Y ahora tú coges ese copy y lo publicas y ya está. Realmente, si lo pensamos, si todo el mundo está haciendo eso, a todos nos va a dar los mismos resultados. O sea, realmente lo que estás haciendo sí puede ser un buen texto, porque la IA tonta no es, o sea, realmente ha evolucionado muchísimo y puede escribir bien, que es lo que te decía antes, que el copy para mí no es escribir bien, es pensar. Entonces, claro, puedes tener un texto que está bien escrito, que está chachi, pero el problema es que si tú quitas la marca, ¿a quién le pertenece? Porque realmente lo podría decir cualquiera de las opciones del mercado. Entonces, ¿cómo tú conectas con la audiencia realmente? ¿Por qué tú y no otro de nuevo? Entonces, el problema de la IA es eso, que al final da lo mismo a todo el mundo. Y puede que esté bien escrito, pero no hay un pensamiento estratégico atrás. Yo, de hecho, utilizo muchísimo la IA y a mí la IA me ha permitido cuadruplicar o quintuplicar mi nivel de productividad en cuanto al tiempo que tardo en sacar las comunicaciones de una marca. Ahora bien, eso no significa que la IA escriba por mí. Yo la dirijo. Y eso es lo que muy poca gente sabe hacer. Es no el primer prompt y pedirle algo, es cómo conversas con ella, cómo la vas puliendo, la corriges o según lo que te sacas tú, dicen, vale, pues me ha dado esta idea o no, es que quiero que trabajes este ángulo en concreto. O sea, yo no quiero que me escribas cualquier cosa, es que quiero que escribas algo utilizando este enfoque. Quiero que toques esta creencia limitante que tiene mi audiencia porque yo quiero que sienta esto cuando lo lea. Tú tienes algo muy particular sobre el lanzamiento, sobre empezar a salir, o sea, con un nuevo producto, con un nuevo... ¿Cómo, cuál es, cuál es tu pensamiento mental o cómo haces la referencia mental para poder topar estas creencias limitantes o entender mejor al cliente? ¿O cómo haces si es que viene un cliente y te dice, quisiera que generes el copy para el lanzamiento de mi producto, pero cuando tú lo ves, dices, aquí no hay solución? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo llegaste a ser experta en lanzamiento? ¿Y qué consejos das a las personas sobre eso? Vale, esto es al final una especialidad más dentro del copy, o sea, al final cualquier negocio, yo de verdad creo que fue una decisión fantástica formarme y dedicarme a esto porque siempre digo que a partir de aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo montar el negocio o emprender lo que me dé la gana porque lo sé vender. Y eso es súper clave. Entonces, al final, cualquier marca, cualquier negocio necesita copy. Hasta el punto de lo que te digo, mi pareja ha montado un centro de masajes y hacemos su copy. Y no tiene nada que ver con mi nicho, pero sé cómo trabajar la psicología del consumidor, ¿no? Pero los lanzamientos es una especialidad más. Es como, bueno, pues escribir el copy de tiendas online, de e-commerce. Puedes escribir el copy de marcas personales, que son freelancers, que venden sus servicios, de startups, de corporativo, pymes, o puede ser, como hago yo, del sector de los infoproductos, que es formación online. Se venden másteres, cursos, mentorías, formaciones online y normalmente se suele hacer a través de lanzamientos. Los lanzamientos, al final, una marca tiene dos objetivos: que sea escalable a largo plazo y siempre esté vendiendo y aumentando su facturación, pero también el hecho de tener puntos de mucha liquidez y mucha rentabilidad rápida que le permita enchufar más gasolina a invertir, publicidad, crecer en recursos o lo que sea, eso te permite escalar más rápido. Entonces, los lanzamientos al final es una acción, una estrategia de ventas que te permite facturar mucho dinero en muy poco tiempo por una acción concreta
y eso le da gasolina al proyecto para escalar, para invertir en otras cosas o para crecer a largo plazo. Luego eso se combina con embudos automatizados de venta que sean acciones de captación o de venta que se pueda estar haciendo los 365 días del año. Pero el lanzamiento es un momento del año, una oferta concreta, pocos días y se factura mucho. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Por qué decidiste entrar en especializarte en lanzamientos? ¿Y cuáles son tal vez no negociables para un emprendedor que viene con una idea de lanzamiento? Vale. Yo me especialicé aquí un poco porque ya venía en este mundo. Mi primera experiencia fue la escuela, como te digo. O sea, yo entré a trabajar en esta escuela. Se vendía un máster de 4.000 euros. Bueno, varios másteres. Entonces, es un programa high ticket que se vendía a través de lanzamientos, a través de webinars, a través de eventos online, eventos presenciales, que eran acciones concretas con una ventana del carrito 5 o 6 días. Entonces, es que fue mi primera experiencia y el hecho de ya estar en una escuela donde muchos profesionales que venían a dar clase tenían sus propios infoproductos, ya hizo que yo entrara en este sector y fuera lo más fácil para mí las primeras experiencias como emprendedora, también porque me apasiona, o sea, es muy estimulante, es estresante, pero es muy estimulante porque hay mucho trabajo detrás, pero los resultados, como lo hagas bien, ya te digo, se puede llegar a facturar mucho. Yo a día de hoy habré ayudado a generar ya 7 millones de euros. Hacemos en una semana 500.000 euros. Hace poco con un proyecto hemos hecho 500.000 euros en 5 días. Entonces, es muy estimulante. No negociables, o sea, ¿qué necesito yo para poder trabajar con una marca en sus lanzamientos? Es verdad que yo antes decía todo que sí porque estaba en búsqueda de experiencias y de facturar, porque es lo que pasa cuando emprendes, pero ahora pues la realidad es que yo trabajo con 3 marcas al año porque me gusta hacer toda su comunicación anual. Diseñamos toda la estrategia y es como, vale, lanzamos 4 veces al año y el resto de meses, ¿qué hacemos? Pues embudos o estrategias de captación, ¿no? Entonces, le llevo toda la comunicación a esas marcas. Pero si a mí me llega un proyecto que quiera trabajar hoy conmigo, para mí negociables importantísimo es, uno, que el proyecto ya haya un producto validado, que tenga bueno, la oferta le puedo ayudar yo a crearla, ¿no? Pero que por lo menos haya un producto validado en el mercado, que tenga audiencia o ganas de crear una buena comunidad. ¿Por qué? Porque me ha pasado de trabajar con marcas que pretenden vender simplemente metiendo dinero en publicidad, haciendo la acción de ventas y vendiendo. Y quien no compre, pues a saco roto, ¿no? No construyo una comunidad en torno a la marca, un sentimiento de pertenencia, no trabajo yo mi autoridad como marca desde el contenido de valor, desde la cercanía, la confianza, no, solo invierto en publicidad, vendo y adiós. Eso a mí no es que ya no me guste porque no va con mis valores, es que creo que a largo plazo el proyecto muere. Entonces, es importante eso porque me gusta que haya una comunidad viva, fiel, que interactúe con la marca, que eso haga que a largo plazo pues, el proyecto vaya creciendo. Y yo creo que también tener propósito, porque es otro motivo que puede hacer que el proyecto a largo plazo se estanque o no dé para más. El hecho de tú tener propósito real, más allá de facturar, no creo un producto porque veo un nicho rentable, sino es que tengo un propósito atrás de, pues es que yo quiero generar este impacto en el sector porque tengo esta creencia o tengo este conocimiento que puede ayudar a miles de personas. Eso para mí es importante también. ¿Qué significa la diferencia entre crear comunidad o solo ventas por ads? ¿Puedes profundizar un poco más sobre por qué es importante crear una comunidad y cómo lo haces? Pues mira, es importante porque a día de hoy el tiempo de decisión de compra cada vez es más alargado. Es decir, por lo menos en el sector de la formación online, a raíz de la pandemia, ha sido un boom increíble, ¿no? Entonces, cada vez hay más infoproductos, cada vez hay más publicidad. De hecho, tú lo notarás, te metes en Instagram y cuántos anuncios te salen cada vez que haces scroll. O sea, tú estás viendo historias y cada cuantas historias te sale un anuncio nuevo, ¿no? Entonces, hay cada vez más anunciantes, cada vez más promesas que son todas un poco parecidas la una de la otra y que suelen ser promesas de transformación de vida y de a nivel vas a ganar dinero, vas a reinventarte, vas a invertir y vas a manifestar la vida de tus sueños, ¿no? Como todo el mundo queriendo enseñar a conseguir algo con infoproductos
¿Y qué pasa? Pues que el usuario entra a entretenerse y de pronto ve un bombardeo de que le están vendiendo. El otro día me metí un poco en TikTok y vi una publicidad de alguien que conozco y en TikTok hay mucho hate. Y me metí en los comentarios y puso una chica, bueno, varias personas. Estoy harta de entrar y que nada más que a ver, ojalá alguien que no venga a venderme algo. Pero la realidad, cada vez hay más publicidad. Entonces, una persona tiene más opciones, necesita pensárselo y comparar. Y no solo eso, como quizás incluso haya probado cosas, le promete, hace que la reticencia sea más alta y la desconfianza también sea más alta. Por tanto, es muy probable que una persona llegue a ti, te descubra como marca, tú le intentes vender algo y no te compre de primeras. Necesite no solo pensárselo porque haya más opciones, sino porque simplemente necesita confiar más en ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si no vendes, desechas a esa persona? No. Te sigues comunicando con ella en una newsletter, en una comunidad de WhatsApp, en tu contenido en redes sociales, YouTube, como sea. Vas demostrando tu expertise y vas tocando otros ángulos que te permitan conectar con esa persona y que al final, cuando sea su momento y lo sienta, porque esas cosas no hay que forzarlas, va a ser tú el que elija. Ujú. Es tan interesante, ¿no? Porque cuando dijiste que hay muchas personas que ponen el anuncio y no hacen la comunidad, se me vino a la mente una valla publicitaria en la carretera donde millones de carros pasan todos los días, pero el 0.1% de esas personas siquiera lo toman en cuenta, siquiera lo ven y siquiera lo compran. O sea, es un funnel muy, muy pequeño. El generar comunidades también es poder, no necesariamente es facturación, es también mañana tengo este producto, pero lo que conoces tu comunidad, puedes generar otro producto que puede caber mejor para esa comunidad. Creo que es también eh, para la marca puede verlo de esas dos maneras, ¿verdad? Mm. De hecho, lo que acabas de decir de la valla es muy interesante porque eso, fíjate cómo a nivel offline es impensable, ¿no? Como una marca solo va a invertir en una valla publicitaria. Evidentemente va a hacer otras acciones de marketing. Sin embargo, en online hay muchas marcas que limitan sus acciones de venta a, bueno, es que tengo un perfil en Instagram y tengo muchos seguidores, pero no tengo ni newsletter, ni comunidad de WhatsApp o, al contrario, es que solo invierto en publicidad pero no trabajo luego la comunidad, solo invierto en publicidad y es como si fuera solo una bala. Lo dejas todo a una única bala en lugar de eso. Y luego, por otro lado, que lo ideal, lo sano en un proyecto es que haya cada vez un lifetime value del cliente, es decir, que una persona te compre no una vez, sino muchas veces. De hecho, es más fácil que te compre una persona que ya fue cliente que una nueva. Entonces, si tú tienes una comunidad y vas creando un ecosistema de una escalera de valor de productos, vas haciendo que tu cliente pase desde abajo hasta el producto final y repita o compre otras cosas de ti, creas ese ecosistema. Y joder, al final hay marcas a las que admiramos pero parece como no están en nuestro sector o se ven inalcanzables, pero ¿qué hace Apple? Sentimiento de pertenencia brutal. ¿Cómo lanza el iPhone y los AirPods y la tablet? O sea, monta un tremendo show para venderlo. Y además, marketing de influencers, comunidad, gente viendo, ¿no? ¿Qué hace Netflix también? Sea, genera muchísimo revuelo, ruido, genera incluso bandos, ¿no? Con una serie, ¿quién está posicionando este personaje? ¿Quién otro? Y contenido, y es una comunidad, es gente hablando de esa marca. Sí, que poco conocemos, ¿verdad? Desde afuera parece que es copywriting es anuncios o copywriting es escribir el texto de una página web, pero lo que acabas de decir es que tú no te involucras a lo menos que tengas la comunicación de un año, o sea, toda la comunicación, porque en realidad escribir ese anuncio conlleva tal vez iniciar una conversación, pero o por lo menos así es como yo lo percibo. Ujú. No, totalmente. Al final tienes que pensar en todas las partes del embudo, desde que una persona te descubre hasta que te compra e incluso después de comprarte, cómo hacer que la experiencia de ese cliente sea maravillosa, porque tenga un buen onboarding, porque después incluso le ofrezcas otros productos. Al final es eso, no es solo cuando te compren, también después la comunicación es todo. De hecho, yo cuando creé mi formación para enseñar a hacer lo que hago,
una de mis grandes obsesiones fue cuando la persona compre, tiene que sentirse una experiencia al entrar en la plataforma, cómo va a ser el onboarding, cómo va a entrar en la comunidad, cómo le vamos a presentar la primera sesión de bienvenida, es todo. Ahora que eres emprendedora exitosa, que trabajas con muchas marcas, que ya superaste el miedo del emprendimiento, facturaste desde el primer mes, has crecido, ¿cuáles son los errores más comunes ves en los emprendedores de hoy? Yo puedo hablar desde mi experiencia como copy porque supongo que en cada profesión o nicho habrán unos errores, pero desde luego como copywriter freelance que emprende y empieza a trabajar con marcas, yo creo que el principal error es decir a todo que sí sin filtro, que realmente es un error, pero creo que hay que pasar por ahí, porque solo así vas a saber, vas a definir bien tus valores y con qué marcas quieres trabajar y con cuáles no. Cuando empiezas a escribir con marcas que dices, no me resuena o no me gusta porque quieren prometer a toda costa, mienten. Yo he trabajado con marcas que se inventaban los testimonios y eso es horrible a día de hoy. Para mí es un no increíble, pero en ese momento que estás empezando hay grises en cuanto a qué es bueno y qué es malo porque tienes esas primeras experiencias. Entonces, yo creo que el decir que sí a todo, hay que pasar por ahí, pero no es lo mejor, o por lo menos no te va a gustar pasar por ahí. Y luego también, yo creo que no poner límites a los clientes y darte a valer. Cuando estamos empezando, pasa que nos sentimos inseguros, no proyectamos esa autoridad, no sabemos poner límites, no decimos que no a un WhatsApp o a un mensaje a deshoras o una petición de un día para el otro, o te pago tarde o no te respeto en este sentido. Sin embargo, yo por lo menos ahora, si yo me voy a reunir con un proyecto, ya desde la primera reunión o sea, yo tengo mis procesos. No me amoldo yo a ti y voy fluyendo, sino yo tengo mis procesos. Yo te paso el contrato, yo te paso la primera factura, yo te digo los días que tienes para revisiones de textos, yo te digo el canal de comunicación y creo el canal de comunicación conmigo. Tengo un teléfono de empresa que se aleja del personal y tengo un asistente virtual que te manda factura, te hace recordatorio de factura. Todas esas cosas solo pasan con la experiencia, pero al principio pues te las tragas, se pasa mal, y, pero son errores de los que se aprende mucho. No diría no pases por esos errores, es que se aprende mucho y tú te curtes y además, como te curtes, ya tienes la autoridad para comunicar con más seguridad. Hablemos de las inversiones como emprendimiento. Creo que, ¿cuál ha sido tal vez algo irracional o una inversión irracional que hiciste en el emprendimiento que tú dijiste, tal vez por desconocimiento, tal vez que fue después que dijiste, yo, por ejemplo, hay personas que me dicen, yo cuando empecé a emprender pensé que tenía que invertir en X y para generar Y, pero realmente eso no funcionó. ¿O qué lección hubo ahí? Debo decir que yo no he sido nunca muy irracional porque antes de emprender yo leí muchos libros de inversiones y me metí en una membresía de inversiones y siempre me ha gustado mucho el mundo de inversiones. Entonces no soy una experta, de hecho me gustaría, uno de mis clientes enseña a invertir y siempre digo, tengo que hacer tu formación para especializarme más por esta parte. Me llama mucho la atención las inversiones e invierto. Entonces, irracional no lo sé, pero que yo tuviera la creencia de que me iba a hacer crecer más rápido, yo creo que en equipo, en cuanto a el mejor ordenador, la mejor cámara, el mejor foco de luz, el mejor micrófono, como material que a mí yo sentía que me iba a dar autoridad si me grababa o si estaba yo trabajando en mi set, pues no sé, el hecho de parecer, me he gastado mucha pasta en todo mi setup y me grabo con una buena cámara y con un tal. Y realmente, sí, las apariencias dicen, pero no es tan importante. Es más importante empezar. Hay gente que por eso acaba teniendo esa parálisis por análisis de decir, como no tengo la mejor cámara, no me grabo y no creo contenido en redes sociales. Estás perdiendo la oportunidad de exponerte, de demostrar tu conocimiento y de atraer oportunidades. Entonces, no diría que es una inversión irracional, pero sí que tampoco era tan importante. O sea, yo ahora lo veo y digo, no es un mal gasto, pero no era tan importante. Sí. Y yo creo que pasa al revés. O sea, yo traté de hacer este podcast 4 veces. Y la primera vez quise que
que traté de hacer el podcast, me compré el micrófono, me compré la cámara, me compré las luces y nunca las usé. Entonces, eso es totalmente irracional porque no hay necesidad. Yo tenía, claro, decía, pero es que no tengo una cámara, entonces no voy a hacer. Entonces dije, bueno, voy a comprar la cámara y así ya no tengo la excusa. Igual no lo hice. Entonces, creo que lo irracional viene en eso, en que ahora que lo usas, también dices, lo más importante es que lo estoy usando. Entonces, por eso tal vez no se siente como un gasto irracional, más bien es muy profundo lo que dices. Es mejor hacer y estar y solucionar que estar pensando en que quisiera hacer un podcast o quisiera eh, salir online o quisiera emprender, pero me falta tal cosa. Sí, de hecho, realmente, ya te digo, fui comprando las cosas poco a poco. Yo empecé grabándome con mi móvil, incluso sin micro, como fuera. O sea, no hace falta. Pasa que vas profesionalizando, vas invirtiendo, pero sí, pasa. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Y qué es lo que más te emociona de los proyectos que tienes de frente? Pues ahora lo que más me emociona es que estoy bueno, realmente 2024 ha sido mi momento de transición, pero sí que en 2025 ya estoy recogiendo los frutos, pero sí que yo sentía que estaba ganando muchísimo dinero porque la verdad es que, o sea, en 2024 facturé muchísimo, y además estando sola, porque ahí todavía no tenía equipo humano, entonces todo lo hacía yo sola y fue muy rentable, pero a base de mucho estrés y de sobretrabajar demasiado, porque de pronto, claro, en mi sector hay muy pocos copies especializados en lanzamientos y de pronto me vi con muchísima demanda, es decir, muchísimas marcas que querían trabajar conmigo y a lo mejor estaba en 6 lanzamientos en un mismo mes, seis marcas que estaban lanzando y yo escribiendo los copies de sus lanzamientos, que son muchos copies, de mucho trabajo. Pero yo ahí dije, joder, tengo este conocimiento que lo estoy poniendo al servicio de otras marcas y yo no estoy lanzando mi marca personal, mi conocimiento, no lo estoy monetizando, creando un infoproducto, cuando sé cómo se crea un infoproducto y cómo se lanza y cómo todo, ¿no? Entonces, en 2024 empecé a desarrollarme un poco yo también como infoproductora, pero con productos pequeños, con productos de 20 euros, 50, 90 euros, que vendía a mi comunidad, facturé bien, me fue muy bien, pero yo quería crear impacto. O sea, yo no quería crear productos sueltos, sino que yo estaba viendo ya que quizás la gente conectaba mucho conmigo, porque es verdad que soy muy espontánea, muy cercana, y la gente conecta conmigo, le gusto, tengo una comunidad bastante fiel, la verdad, y me decía, María, ¿por qué no creas una formación de copy que yo me quiero formar contigo, no cosas sueltas, sino algo que me lleve de 0 a 100, que me permita hacer lo que tú haces? Y yo decía, buf, es que esto ya yo sola, con el nivel de trabajo que tengo, no puedo, ¿no? Entonces, 2025 para mí ha sido un punto de inflexión de decir, vale, bajo el ritmo, despido muchos proyectos, me quedo con los más rentables y los que más disfruto y amplio equipo, me permito delegar más, soltar, soltar, soltar y me permito crear. Y me asocié con una persona que es un crack, estratega, tiene una agencia de lanzamientos, habíamos hecho clientes juntos, nos asociamos juntos y creamos una formación. Entonces, 2025 lanzamos esa formación, fue súper bien. Ahora estoy en el lanzamiento de la siguiente edición, tiene muy buena pinta, ya hay personas dentro porque hicimos una preventa. Y ahora yo digo, esto no es lo único que yo quiero hacer, yo quiero más, porque me doy cuenta de que también estoy desarrollando un pensamiento diferente a lo que se ha estado haciendo con el copy hasta ahora, lo que hablamos al principio, de una manera diferente de enseñar, una manera diferente de escribir. No utilizo fórmulas, casi nunca las he utilizado realmente y estoy más enfocada en el pensamiento estratégico, en el criterio propio, en autenticidad. Entonces, lo más probable es que en 2026 ya me posicione y cree una formación de 0 a 100 para formar a copywriters desde cero. Una persona que se quiera dedicar a esto desde cero, pues formarla. Porque lo que tengo hasta ahora es la especialización de lanzamientos, pues me gustaría ampliar a formar desde cero y crear ese nuevo movimiento y ayudar a miles de personas a que disfruten de esta profesión, pero desde ese, desde ese pensamiento que creo que es mucho más largoplacista, es muchísimo más efectivo y además no se le teme a la IA, sino que la IA es tu aliada, desde luego.
¿quién debería tomar este curso? Ostras, pues realmente yo visualizo, el otro día me escribió un chico por LinkedIn que era escritor y había estudiado filología como yo, pero más en el ámbito literario. Y me dijo algo que me dio mucha pena, que yo lo sé, y es que con esto me muero de hambre. O sea, me muero de hambre porque es muy difícil vender libros y en la parte, o sea, es muy difícil, ¿no? Ganarse la vida con esto. Y yo he descubierto el copy y estoy viendo que aquí se mueve dinero. Y es una realidad, porque ayudar a vender a marcas que facturan mucho y hacer que facturen más, pues tú sales ganando con esas marcas, ¿no? Entonces yo creo que personas que les apasione escribir y que estén vinculados con el mundo de la escritura, siempre y cuando abran su mente y sepan que no van a escribir como lo hacían antes, porque eso fue un proceso que yo viví de decir, vengo de filología y esto no tiene nada que ver, por lo que te digo, es más psicología. Entonces, personas que les encante la escritura, que se quieran dedicar a la escritura desde un punto totalmente diferente, incluso copies que ya se hayan formado hace muchos años para refrescarse, porque creo que, ya te digo, es uno de los sectores o de los nichos en el marketing que más han evolucionado por la sofisticación que ha sufrido el mercado. Y realmente incluso cualquier emprendedor, es que es lo que te dije antes, o sea, yo ahora mismo con este conocimiento podía montar lo que me diera la gana. De hecho, mi idea, yo no quiero ser una sola cosa en la vida, y a mí me gustaría montar un negocio de nutrición, estética, salud, bienestar, o sea, el negocio de mi pareja de masajes, ampliarlo a un centro de bienestar, autocuidado, salud, estética, nutrición, y convertirlo en un centro muchísimo más grande, y me gustaría invertir ahí. Pero como tengo los conocimientos para atraer a esos clientes, entonces yo creo que cualquier emprendedor que quiera vender muy bien su producto y que le vaya muy bien su negocio también. Absolutamente. Qué curiosidad, gracias por crear el curso, porque creo que son cuando vienen de expertos que han, no solo por la teoría, sino por la experiencia, los años que has recorrido, el currículum que tienes detrás, o sea, aprender desde la persona que lo hace siempre tiene un valor muy grande y estoy de acuerdo. Los emprendedores tienen que saber escribir, tienen que saber comunicarse, porque puedes tener yo creo que puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no sabes comunicarla, es igual que nada. Eh, ¿Qué es algo de tu trabajo que lo haces en silencio, que tal vez no mucha gente sabe, pero hace toda la diferencia en tu éxito? Yo creo que toda la base del éxito de buen copy es la parte de investigación previa. O sea, yo no me siento y escribo. Cuando descubro una marca, no me siento y escribo, sino que la primera fase de investigación lo determina todo. Te tienes que empapar, tienes que sentir el sector, o sea, hasta el punto de empatizar y si puedes ser cliente de esa marca o yo desde luego los mejores proyectos en los que he escrito es porque me siento potencial clienta y empatizo con una persona que se esté pensando el comprar el producto. Pero tienes que llegar a ese nivel de profundidad de entender qué estás vendiendo y a quién. Entonces, ese trabajo previo de investigo, yo cuando trabajo con los clientes, pues les mando un documento briefing, tengo reuniones iniciales donde le pido que me cuente todo, o sea, que me cuente su historia de marca, qué hace, para qué lo hace, en qué consiste su producto y no en plan, pues mira, hacemos esto, vendemos esto. No, qué transformación ofrece, para quién es, qué solución, qué problema resuelve, perdón, qué siente la persona, o sea, qué gana, qué consecuencias tiene si no te compra en su vida y preguntas más profundas. Y luego eso, estudiar a la persona y no es solo estudiar del sentido de, bueno, yo me imagino que es una persona que se llama Jesús, que tiene 35 años y más o menos le gustan este tipo de cosas. No, es al nivel de cosas que esa persona quizás piensa, pero no se atreve a decir en voz alta. Es sentimientos de frustración, de miedos, inseguridades, y de creencias limitantes, como te he dicho antes. Para mí es un punto muy clave para conectar. Y luego también la transformación que quiere conseguir. Muchas veces nos equivocamos y nos quedamos en lo superficial, ¿no? Es que quiere conseguir, por ejemplo, imagínate un curso de inversiones, ¿no? Que te toca de cerca. La persona no quiere ser experta en inversiones ni quiere
a lo mejor no solo quiere ganar muchísimo dinero y construir un gran patrimonio y alcanzar libertad financiera. Ese es el argumento más obvio de una transformación, alcanzar la libertad financiera. Realmente lo que quiere es dormir bien por las noches, no tener miedo de la inflación, no depender nunca más del Estado, porque por lo menos en España, no sé dónde estás tú, pero en España el sistema de pensiones se tambalea, es insostenible totalmente si comparas emprendedores que están cotizando y aportando frente a pensionistas y gente que está cobrando ayudas y pagas. Entonces, que tú sepas que aunque se vaya a la mierda el sistema de pensiones y aunque la inflación esté por las nubes, no te va a faltar dinero para ti ni para tu familia, ni te va a faltar un techo, ni te va a faltar nada y vas a vivir bien y cómodamente, es la tranquilidad realmente la transformación que quiere conseguir esa persona. Seguridad hasta el día que se muera. Y cuando se muera, que su familia también esté bien. Increíble, increíble y es tan verdad. O sea, si tú no logras profundizar, nunca vas a entender a tu cliente y claro, no es siempre lo más obvio. Lo más obvio es casi lo que nadie ve, o la que nadie le importa, porque sí, si logro bien, pero si logro dormir mejor o logro independizarme, o logro dormir mejor o inclusive quiero saber cómo tomar una decisión. O sea, algo tan simple como eso, pero tan difícil a la vez. Sí, sí. María, quiero agradecerte muchísimo por haber venido a compartir tu experiencia. Estoy tan agradecido porque creo que eres como una enciclopedia del copywriting. Tienes una energía tan fuerte, tan positiva, y te metes tan a profundidad a las cosas que sé que tus cursos van a ser increíbles. Recomiendo a las personas que escuchen, que lo vayan a ver, si tienen curiosidad, que la sigan, o sea, no necesariamente hay que comprar el producto, hagamos comunidad. Para eso es este podcast. Si no se han suscrito todavía, por favor, suscríbanse. Y les invito a que sigamos profundizando en este tema que es tan importante y si es que para emprendimiento, para la persona de copy, para todos debemos saber lo que es esto para poder ser mejores comunicadores y tener más éxito. Pues muchísimas gracias, además, o sea, un placer y una de las mejores entrevistas que me han hecho. Muy, muy guay, la verdad. Te agradezco y te quiero invitar nuevamente en unos años a que nos cuentes cómo te fue con el curso y como tienes tanto ánimo de hacer más cosas, estoy seguro que va a haber más historias, más experiencias y más aprendizajes. Eso seguro.